El café de la mañana. Hemos invitado a Alfredo Sacaoneta, él es periodista e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLE. Alfredo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Nico? Buen día a toda nuestra teleaudiencia. Un gusto estar acá. He echado un vistacito a las cotizaciones de los minerales de este día. El estaño no logra repuntar, no baja ni sube de los $8 0.5, que es promedio que se ha mantenido. No es un buen precio, pero tampoco es un mal precio, pero quisiéramos, si eso sube, indudable sería un aliciente para la producción de ese rubro, ¿no? El oro yo creo que está muy bien, el oro está en $1.425 la onza Troy, ¿no? $1.425 la onza Troy. La plata ha subido un poquito, está en $16.56 la onza Troy. El zinc también se ha mantenido por encima del $1, Alfredo. ¿Cómo vemos este panorama? Bueno, cada mineral, particularmente, tenemos una potencialidad minera en el país, pero depende, disgregando cada mineral como tal. Cuando tú señalabas el estaño, por ejemplo, que va manteniendo este promedio, este comportamiento, resulta estable, pero vemos que todavía no es muy bueno, porque las utilidades de las empresas, particularmente estatales, que se dedican a explotar estaño, el caso de Huanuni y el caso de Colquiri, todavía no se hacen visibles. Y es que la optimización de costos es un reto que todavía tiene pendiente, particularmente Huanuni, porque sabíamos que había detalles como el tema de las planillas, que en su momento estaban muy elevadas, vieron modos de reducirlas estas, pero no encontraban al parecer la fórmula que les ayude a bajar esto y, bueno, convertirse estable, digamos, dentro de un promedio. En algún momento se habló de que con $6.2 era un margen de equilibrio, 6.5 un margen de equilibrio para decir que no entraba en pérdida, pero al parecer todavía no es suficiente y esta cifra no era tan real, porque todavía las utilidades que se reportan son bajas, entonces genera un poco de preocupación. El caso del zinc, si bien estamos viendo que es un tema que se ha ido manteniendo, con muy leves variaciones, un precio, te podría decir, de 1.10 que se va registrando ahora, cuando uno revisa los promedios históricos del caso del zinc, vemos que está en un buen momento, aunque el año pasado, por ejemplo, este cerró en 1.79 de promedio y el 2017 en 1.30. Incluso comparando cuando se señaló que los precios habían despegado bastante el 2006 tenía el zinc un promedio, cuando empieza a operar San Cristóbal, tenía un promedio de 1.44. Precios muy atractivos, ahora no podríamos decir que están bajos, pero tenemos conocimiento ya que operaciones, particularmente en el caso de Potosí, están señalando su preocupación porque los costos de tratamiento del zinc, de quiénes son nuestros compradores fuera del país, se hubiesen encarecido. Entonces esto está repercutiendo, incluso anunciaron posibles despidos y otros en el sector cooperativo, porque habrá que recordar que pese a que hubo algunas propuestas, nunca se concretó el tema de lograr la refinación o darle un valor agregado al zinc, considerando que es el mineral que mayor se explota en Bolivia y también es el que más exportamos. En un promedio te podría señalar, por ejemplo, que la producción de 2008 alcanzó a 519.000 toneladas, y de estas se exportaron 513.000, dejando casi un margen de solamente 6.000 para usos muy reducidos en lo que es algo de la fabricación de calaminas y otras labores muy ligadas a eso, es el caso de hacer canaletas y otros para plomería, pero es muy poco. Y es un tema pendiente, por ejemplo, que debería ser considerado nuevamente en lo que es la planificación del tema minero que también vamos abordando. Y el otro caso que señalabas, el caso del oro, es un precio muy bueno porque la cotización, como tú lo señalabas, está en 1.425 y en el histórico es precisamente uno de los más elevados. El año pasado cerró con 1.694 el oro, la onza Troy, pero el detalle es que dentro de lo que viene a ser la recaudación por concepto de oro, el 99%, alrededor del 99% de las operaciones de la explotación de oro en el país está en manos de las cooperativas, lo que implica que solo se paga regalía. El oro no paga un impuesto a las utilidades.
como como pagan el resto de las empresas o los otros minerales que están en manos de las empresas. Entonces, ahí habría que hacer una diferenciación, quiénes realmente se benefician. El departamento sí, con un 85% de la regalía y el municipio productor con un 15%, pero esto ¿cómo se ve reflejado cuando decimos que este es un recurso de todos los bolivianos, el tema minero? Lo que me preocupa es que en el país a esta altura todavía no tenemos una verdadera política en el tema minero. Cuando el gobierno nacional dice, ¿qué propuesta tiene la oposición, ¿no?, en torno a lo que significa el desarrollo del país? El gobierno no dice, nosotros tampoco tenemos una propuesta sobre el tema minero, una propuesta real, ¿no es cierto? Porque en el caso de Huanuni, cuando hablamos del estaño, de esa cotización de $8 que no sube ni baja, ¿por qué Huanuni se ha centrado ahí y no ha, digamos, aumentado su producción como forma de combatir los precios para ir mejorando? Ahí está el ingenio del Lucianite que no termina de funcionar, ¿no es cierto?, que podía concentrar 3.000 toneladas día, pero no se ha hecho nada, y todos tranquilos. O sea, Huanuni podría estar en este momento ya repuntando si es que el Lucianite estuviera funcionando. ¿Qué dices, Alfredo? Sí, el tema de Huanuni es bastante complejo. Señalábamos el tema de sus costos, que son muy elevados. Y claro, antes de pensar en hacer una reingeniería estructural de lo que es la empresa minera Huanuni, el criterio de las autoridades de Comibol, de las autoridades de la misma empresa, pasa por despedir a la gente. Pero no se siguen los lineamientos con los cuales tenía que haberse dado la empresa minera Huanuni a partir de lo que fue octubre del 2006, cuando se introdujo a los 4.000 cooperativistas al seno, porque la idea inicial era diversificar y no solo quedarse en Huanuni estaño, sino en Huanuni complejos, plata, plomo, zinc, de los minerales aledaños. Esto nunca pasó, nunca se concretó, por falta de voluntad y falta de decisión de quienes fueron parte del directorio de Huanuni, la parte ejecutiva. Entonces, muchas labores se quedaron pendientes, Huanuni se concentró en estaño. Entonces también el ritmo de explotación del yacimiento se fue ahondando y la producción es un hecho que genera preocupación porque pasa por un tema de renovarse precisamente en el caso de la producción. Y te doy un dato, ¿no? El 2015 Huanuni produce 8.438 toneladas de estaño. Para el 2016 esta baja a 6.700. ¡Wow! El 2017 vuelve a repuntar a 8.400 y para el año pasado se baja a 7.048. Entonces demuestra este comportamiento que ya hay un agotamiento del yacimiento de Huanuni y debe generar preocupación. Estamos con Alfredo Saconeta, que sabe mucho de minería. Hacemos una pausa y cuando retornemos seguiremos hablando sobre este tema minero del país. Ya volvemos con el Café de la Mañana. Estamos aquí en el Café de la Mañana, estoy con Alfredo Saconeta, él es periodista e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario en el tema minero. Alfredo, yo estoy sorprendido porque si no fuera San Cristóbal, las exportaciones de nuestros minerales no repuntarían como figuran en el mercado internacional, ¿no? Porque la minería estatal está perdida, ¿no es cierto? Finalmente nos hemos olvidado, nos han cansado tanto, hasta el olvido, nos hemos olvidado de Carachipampa. ¿Qué será Carachipampa cuando tú estás diciendo, a ver, ¿a qué le ponemos valor agregado en cuanto al tema minero en este país? Al estaño y parte del zinc, ¿no? Y no en el zinc, no en lo que quisiéramos. En el tema plata, plomo, que era la esperanza en Carachipampa, bueno, finalmente Carachipampa se apagó y al parecer ya no quiere encender nunca más. Y no se ha dicho nada más de Carachipampa. ¿Qué pasa con las políticas mineras en el país? Nos hemos olvidado todos. Lo que pasa es que la minería se hace con minas, la minería nace de la geología y la geología es el primordial tema que ha sido descuidado en esta gestión porque si hacemos memoria, solo contamos el gobierno del MAS, la única operación que ha entrado en fase justamente de lo que es esta operación es San Cristóbal en 2006, sí, pero que era un trabajo ya de 11 años atrás. Claro. ¿No?
Posteriormente, San Vicente con algunos arreglos continúan sus operaciones y las operaciones de San Bartolomé en el Cerro Rico, que es más un trabajo de ingeniería ambiental, porque bueno, se va trabajando con los pallacos, los desmontes que se han generado históricamente en el cerro y se los procesa y se recupera plata. Entonces notamos que no hay ningún trabajo, no hay ningún resultado de algo que haya sido geología en estos 13 años y se haya puesto en ejecución. Se siguen asistiendo a eventos llevando proyectos de prospectos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas y buscas inversión para que ese inversionista venga a Bolivia, invierta su dinero, descubra un yacimiento, lo ponga en ejecución y bueno, después pueda ponerlo en esa fase de operación y de ahí todo lo que ven. Pero en los hechos no hay, porque cuando va Bolivia a estos escenarios internacionales, tiene la competencia y solo mirar lo que es nuestros vecinos, Perú y Chile, que destacan, tienen una carpeta y una inversión por encima de los 20.000 millones de dólares, y Bolivia no está superando ni los 500 millones en inversión minera o en desarrollo. Entonces nos resultamos atractivos dentro de este nivel competitivo. Pero además, esta lógica, porque cuando inicia el gobierno del MAS se hablaba mucho el tema de las nacionalizaciones, la minería estatal y otros, pero que al final ahora apuntamos y viendo la propuesta que el mismo Movimiento al Socialismo presenta para estas elecciones, habla de firmar contratos de asociación. O sea, el futuro de la minería ellos lo ven que si queremos hacer minería hay que asociarse. Entonces estaremos pensando tal vez en delegar a sector privado que venga a hacer geología y minería. Entonces vemos que no hay una clarificación, no hay una consecuencia con el discurso que ellos habían manejado. Entonces vemos que la minería anda a la deriva. Sí, yo creo complicadísimo, ¿no? No hay, y es un rubro tan importante que durante los años del 2008 para adelante nos ha dado grandes satisfacciones junto al gas, ¿no es cierto? Cuando el estaño volvió a trepar a los $14 la libra fina. Y hoy, bueno, con esas cotizaciones y con el trabajo de Huanuni, obviamente estimo yo que dejan mucho que desear. No sé si de aquí en adelante el gobierno se animará a buscar inversiones afuera, pero como tú decías, Perú de lejos ha repuntado hartísimo en la minería, siendo uno de sus principales ingresos económicos, ¿no? Tiene como política de Estado. Ellos tienen, por ejemplo, a diferencia nuestra, desarrollada su carta geológica, casi de forma total, pero además socializan la información de forma libre. Tú entras a las páginas del Servicio Geológico de Perú, al Ministerio de Minería, y vas a encontrar una gama de información que te ayuda a hacer un diagnóstico si eres inversor para medir la factibilidad de lo que podría ser un emprendimiento minero. Hay un control. Basta con ver la seriedad que le ha puesto Perú al tema del control sobre la explotación ilegal de oro. Hay operativos constantes, se ha puesto una política y metas de Estado para que esto pueda tener un control efectivo y Perú también pueda beneficiarse de lo que es la explotación del oro. A diferencia de lo que sucede en Bolivia, en donde ves cifras y dices, primero que nos enteramos que para el ministro de Minería las operaciones ilegales de oro pagan regalías, y la otra es, bueno, que vemos que al final las comercializadoras no se dejan fiscalizar y que la producción de oro disminuye, pero sobre la de Beni nadie se explica a qué razón se debe. Entonces hay falta de control de nuestras instancias. Cuando retornemos hablaremos con Alfredo Saconeta sobre la decisión que ha tomado el Banco Central de Bolivia, buscar comprar oro de las cooperativas auríferas con la finalidad de fortalecer e incrementar las reservas internacionales. Eso cuando retornemos. Ya volvemos con el Café de la Mañana. Continuamos con el Café de la Mañana. Amigos, estamos aquí en el Café de la Mañana, estamos en la recta final, estoy con Alfredo Saconeta, él es periodista e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario, CEDLA. Alfredo, el tema del oro, la producción del oro que ha repuntado en el país, pero repuntado para interés de quienes están dedicados a la producción de oro. Hay una producción pero masiva, cooperativistas que se han volcado aquí en La Paz, en el Beni, pero que ese oro que se produce en el país está saliendo más de contrabando y figura seguramente los remanentes en las estadísticas de exportación. Ahora el gobierno dice que se va a centrar a comprar oro. ¿Cómo ves esto?
Bueno, el gobierno debe definirse en varias cosas, ¿no? Y tal vez ser consecuente con el mismo discurso que ha venido señalando, porque actualmente el gobierno niega la vigencia del 21060, sí, ¿no? Que fue lapidario para la minería, recordemos, en 1986, sacó un decreto el 2008, si no me equivoco, 1 de mayo, donde decía, ya no hay 21060, y mentira. Lo que pasa es que el 21060 dentro de sus contenidos, en la parte minera, daba la libertad de la comercialización y la exportación de minerales. Entonces, el Estado dejaba a libre disposición quien quiera hacer esta labor. Y esto sigue vigente. Las comercializadoras de estaño en Oruro, Potosí y demás siguen, comercializadoras de minerales, y también las comercializadoras de oro. Ahora, si el Estado quiere entrar a ser quien haga esta comercialización, no tendría que buscar nada nuevo, porque las personas del Banco Central tendrían que volver a leer el objetivo con el que fue creada la empresa boliviana del oro en el 2009, 2010, porque, y ahí se dará cuenta de que el objetivo con el que habían creado era precisamente comprar este oro que producen las cooperativas en el norte de La Paz, parte de Beni, y venderlas al Banco Central. En ese momento atravesaron por problemas administrativos por el tema del flujo de caja y otros, el tema de la factura, detalles administrativos que al final no viabilizaron. ¿Cuál fue la otra solución que planteaba el gobierno? La creación del Comermin, que es la comercializadora de minerales de las cooperativas que está funcionando en Oruro, a las cuales mediante el Fondo Financiero Minero, FOFIM, se les entregó un crédito para que estos puedan funcionar, un capital de arranque. El hecho fue que hasta ahora la deuda con la que inició FOFIM no devolvió, no concretó su objetivo, entonces ya ha habido intentos. Pero el principal obstáculo que va a tener el Estado boliviano si quiere concretar esto es la competencia que va a tener con las otras comercializadoras de oro. Entonces, si el gobierno es consecuente con su discurso, realmente que elimine el 21060 y va a eliminar así la posibilidad de que haya particulares que realicen la comercialización y la exportación de minerales, particularmente del oro. De lo contrario, si no hace esto, va a tener que buscar muchos estímulos económicos para pagar un precio más alto a las cooperativas y éstas los ven, siendo ese el factor para que sea atrayente. De lo contrario, no creo que madure mucho esta idea, pero tendría que planificarse muy bien y revisar lo que ya está escrito y tal vez encaminar y corregir lo que ya se ha hecho. Claro, ahora yo me pregunto por qué recién el Banco Central se decide a comprar oro cuando podía haberlo hecho hace mucho tiempo atrás, cuando los precios todavía estaban bajísimos. Hoy el oro está empezando a subir y podía haber ya aumentado sus niveles de apreciación, ¿no es cierto? Y hoy, cuando el oro está en 1.425, el gobierno anuncia que va a comprar oro para fortalecer las reservas internacionales. ¿Es una buena decisión o una mala decisión? Es una buena decisión, pero si se la concreta. Como tú dices, los precios, ha habido un despegue del oro a partir del 2010, ¿no? Estaba en $960 y ya el 2010 sube los 1.200, claro, y después ya es una escalada. Sí, sí. Te decía, el año pasado cerró en 1.694 el promedio de la cotización de oro, entonces son precios bastante atrayentes. Y resulta que hasta ahora no se definen políticas claras para ciertas cadenas en el sector minero que deberíamos tener, particularmente lo que es la cadena de oro, la cadena de zinc, la cadena de estaño, considerando que esos minerales los producimos en cantidades enormes. Y el caso del oro, lo señalábamos, o sea, hay intereses particulares que justamente distorsionan lo que vendría a ser un beneficio para la totalidad de los bolivianos, pero cuando tienes concentrado casi el 99% en manos del sector cooperativo, entonces sabes que el oro no paga impuesto a las utilidades. Sí. Y sobre ello, que no tengas un control adecuado sobre la comercialización. En algunas cifras históricas pasadas, uno revisa producción y exportación de oro, y debemos ser uno de los pocos países en donde se exporta más de lo que se produce. Y eso ya debe llamarte la atención para decir, algo está mal y algo no estamos haciendo bien. Pero las instituciones convocadas por ley, que es el caso del SENARECOM, lo hemos ratificado, lo hemos escrito en varios artículos, no está cumpliendo una función adecuada. Y esa falta de acción oportuna del SENARECOM afecta a todos los bolivianos porque no se está pagando por un mineral, por un recurso no renovable que en perspectiva va a entrar un agotamiento, pero además en desmedro de ciertas regiones donde el factor de contaminación, claro, y además, se está dando masivamente. En la declaración que hacen los cooperativistas, ellos declaran, estimo yo lo que quieren. Digamos, producen
10 kilos, pero ellos declaran por 5 kilos, ¿no es cierto? ¿Quién controla esto? ¿No es cierto? No hay una fiscalización porque las cooperativas, muchas de ellas ni siquiera deben estar inscritas en el Senarecon o en la Corporación Minera de Bolivia o en el Ministerio, que sé yo, que son... Ni en el mismo FENCOMIN, claro, registrados ¿no como cooperativas. Registrados. Y eso es prácticamente una chorrera de plata que se nos está yendo de las manos. Alfredo, ya no tenemos más tiempo, gracias por habernos acompañado. En otra charlaremos otros temas importantes de esto de la minería, que sigue siendo parte del sostén de la economía nacional. Alfredo, gracias. A ti, Nicolás, y a toda la audiencia, un gusto poder compartir con ustedes. Amigos, nosotros nos despedimos, retornamos el próximo lunes a partir de las 8:30 en su Café de la Mañana. Feliz viernes, enseguida llega el programa Antes del Mediodía. Que Dios les bendiga. El Café de la Mañana.